Muy bien. Buenas noches, ¿cómo están? Lindo tiempo, muy bien. Qué lindo, ¿no? Es sentirse a pesar de sentir que estamos bien. Y eso no es nada poco, ¿no? Porque es lo que nos sostiene y el que nos da cada día la fortaleza, ¿no? de seguir. Qué lindo es poder disfrutar este tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios, cantando y escuchando también porciones de su palabra, que nos hace meditar, nos hace reflexionar y que nos lleva en espíritu a la adoración, ¿no? A poder cantarle por todo lo que Él es. Hay una partecita donde decimos que Él es digno, y es verdad, Él es digno de toda adoración, de toda alabanza. Así que bueno, continuamos con el estudio de Romanos. Y quizás haya alguien que no vino desde el principio y me gustaría entrar un poquito en el contexto en el cual venimos estudiando. Nosotros estamos estudiando la carta a los Romanos, ya vamos al capítulo 2, pero lo cierto es que Pablo escribe y va desarrollando todo el tema desde un principio de una manera tan práctica y tan simple de entenderlo, ¿no? Pero lo cierto es que Pablo habla allí a aquel que conoce la palabra. Pablo está hablando a aquellos que ya habían escuchado el mensaje y tenían la ley de Dios como lectura diaria. Y entonces tiene que confrontar con la misma palabra para que se diesen cuenta de la vida en la cual tenía. Yo le puse un nombre a esto, no sé si está ahí, la falsa seguridad. Y se ve y se siente mucho en el mundo la falsa seguridad. A veces tenemos seguridad en cosas vanas, en cosas que nosotros creemos confiables, seguras, y depositamos nuestra confianza ahí y nos sentimos seguros ahí. Pero Pablo aquí derriba todo argumento del judío en la cual ellos se basaban para tener esta seguridad. Entonces, Pablo comienza desde el capítulo 1 de Romano, pero vamos a ir un poquito rápido. Como le decía, él estaba hablando a aquellos que ya conocen la ley, a aquellos que ya venían escuchando y habían escuchado alguna vez el mensaje a través de los profetas y a través de la ley misma, el evangelio, ¿no? Entonces le declara el poder del evangelio del cual él dice, no me avergüenzo. Eso lo encontramos en el capítulo 1, donde empezamos a ver el poder del evangelio desde el versículo 16. Pablo tenía una convicción de lo que había encontrado, con quien se había encontrado, de lo que había escuchado, de lo que se le había revelado en su vida. Él había tomado esa convicción del evangelio para su vida, en el cual no se avergonzaba ante cualquier circunstancia y situaciones que le podían confrontar. Él decía, yo no me avergüenzo del evangelio. El evangelio es poder de Dios, que transformó mi vida y es por eso que lo transmito y es por eso que lo hablo. Entonces le presenta, le declara el poder del evangelio, del cual él no se avergüenza. Luego le muestra la culpabilidad del hombre. Allí mostrando el poder del evangelio revela la culpabilidad del hombre, cosa que ya lo veníamos viendo, creándole así a ellos mismos el discernimiento,
de poder comprender las Escrituras, creando en ellos la conciencia, en su conciencia, de poder examinar lo que escuchaban, lo que estudiaban, creándole conciencia y discernimiento a través de lo que ellos mismos ya conocían, que era la ley. Es decir, que todo hombre conoce las cosas de Dios, su eterno poder y deidad. Eso lo encontramos en Romanos 1, 18 y 21. O sea, ellos tenían el conocimiento, ellos ya sabían, todos tenían pleno conocimiento de que había un Dios y que ese Dios era soberano y era divino. Toda persona, en este caso judío o gentil, tiene la capacidad de discernir básicamente entre el bien y el mal. Es lo que vamos a ver un poquito hoy, está en Romanos 2, 14 y 15. Todos tenían a través de la palabra discernir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y toda persona sabe hasta cierto grado que quienes no viven a la altura de los parámetros de la justicia de Dios es digno de muerte. Ellos eran conscientes de que si no vivían conforme a la justicia de Dios, eran dignos de muerte. Dice el capítulo 1, versículo 32. Dice, quien, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ellos sabían, y sin embargo, sigue el versículo, se complacían con los que la practicaban, aquellos que hacían el mal, aquellos que se burlaban, aquellos que deshonraban a Dios. Pero eran conscientes de un juicio de Dios en el cual no temían pasar. Ahora Pablo en este contexto es que le tiene que presentar el justo juicio de Dios que vimos hace 2 jueves atrás. El justo juicio de Dios que toda persona, ya sea judío o gentil, cuando hablamos de los gentiles hablamos de nosotros, fuera del pueblo del judíos, que viene de parte de Judá. La Biblia lo establece así, que toda persona, dice Hebreo 9:27, si lo tenemos ahí, que está estipulado que el hombre viva y muera una vez y después de todo esto el juicio. O sea que debemos tomar conciencia que vamos a dar parte de nuestra vida. Debemos ser conscientes de que en un momento Dios va a juzgar, como escuchamos hace un jueves, las obras que hacemos. En este contexto Pablo se para enfrente y empieza a hablarles, decirle, mire, ustedes leen la palabra, leen la ley en ese momento, dada por Dios, pero no la practican. Ustedes la leen y la estudian, la escudriñan para afuera, no para su interior, para su corazón. Ahora, ¿cuán difícil es romper el molde de una falsa verdad? ¿Vieron cuando a veces uno habla a las personas y dice, este no le entra bala? Le hablas de una manera y le hablas de otra y le haces ver, pero están tan convencidos de que conocen la verdad. Están tan seguros de que lo que te digo, pero te digo que es así. ¿Cuán difícil es romper el molde de una falsa verdad cuando las personas están convencidas en una mentira? Armamos
una falsa verdad de una mentira a conveniencia de uno muchas veces. Y eso es lo que nos hace sentir seguros. Porque no es que yo esté seguro, sino es que no quiero perder mi estabilidad. Porque si no es lo que digo, entonces empiezo a flaquear. Me desestabiliza la vida, mi seguridad, y entonces me encuentro débil. Es el peligro de conocer y aprender la Biblia sin comprender el mensaje de la cruz de Jesucristo, la obra de su muerte y resurrección por nuestra salvación y vida eterna. Vuelvo a decir, es el peligro de estudiar la palabra de Dios, la Biblia, y no comprender el mensaje de Dios a través de ella por nuestra salvación. Por eso debemos tener temor del Señor y pedir en oración cuando uno se sienta a escudriñar, a buscar la palabra de Dios y buscar consejos sabios de hermanos para poder comprender el mensaje de la palabra de Dios. Y es por esto la invitación a que puedas comprender que necesitamos un Salvador. A pesar del conocimiento que podamos tener, si no tenemos a un Salvador, si no aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón como único y suficiente Salvador de nuestras vidas, Señor de nuestra vida, no somos nada, no tenemos nada. Necesitamos un Señor que nos limpie de todos nuestros pecados para poder ser un hijo de Dios e ir al cielo que tanto anhelamos. Ahora lo que necesitamos está en la palabra de Dios, sí, lo dice la palabra, pero lo que necesitamos es Jesucristo. Ellos estaban convencidos que conociendo la ley era suficiente y eran salvos. Pero ahora vamos a ver que esa seguridad por la cual ellos pensaban no tenía nada que ver. Entonces por eso hoy dice la palabra de Dios, y escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si sentís que Dios te está hablando o que te puede hablar a tu vida y te das cuenta de lo que necesitas realmente para poder tener una relación con Dios, ser hijo de Dios, y cuando partís de este mundo te vas al cielo, hoy puedes pedirle perdón a Jesucristo. Reconocer que necesitas de su sangre que limpie tus pecados y te dé la vida eterna. Ellos estaban convencidos de todo esto. Entonces, el apóstol Pablo tiene que confrontar con ellos mismos y la ley, es decir, la ley de Dios y la vida que ellos llevaban. Y entonces en este contexto en el cual hoy vamos a comenzar estos versículos del capítulo 2, que dice los judíos y la ley. Vamos a ir del versículo 17 al... No lo vamos a hacer todo hoy, pero hoy vamos a terminar el capítulo 2, pero tenemos que llegar al capítulo 3, versículo 8 el próximo jueves. Ahora, del versículo 17 al versículo 29 que termina el capítulo 2, yo le puse este nombre, pero vamos a ver tres cosas, tres falsedades en las cuales ellos estaban convencidos o a las cuales ellos se afirmaban. La falsa seguridad, primero. Dijimos que tenemos del versículo 17, que ahora vamos a ir a la lectura, pero del 17 al 24. Ellos se basaban en la seguridad espiritual de la herencia nacional y por el conocimiento que tenían de la ley. Eso era su seguridad.
Ahora vamos a ver por qué. Versículo 17 dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Es decir, ellos tenían el sobrenombre de judío. Ellos habían recibido, pensaban, una herencia. Y eso es lo que a ellos les daba la seguridad. El nombre representaba su herencia racial y religiosa y su carácter distintivo frente a las demás personas. Es decir, ellos eran orgullosos, se sentían orgullosos de lo que lo identificaban judíos como ese pueblo escogido por Dios. Y eso lo engreía en su corazón y se creían mucho más que los demás. El nombre lo identificaba como el pueblo de Dios, único y especialmente favorecido. Los judíos en el tiempo de Pablo, en el tiempo en el cual Pablo estaba, dice, consideraban que era un título y una descripción de ellos muy bien merecidas. O sea que ellos pensando de que porque eran judíos y porque Dios había mandado a su hijo allí, tenían todo ganado. Pero sin embargo podemos ver de que habían perdido el foco. Podemos ver que esa seguridad, esa falsa seguridad le habían hecho perder el propósito que Dios tenía con ese pueblo. Los judíos habían perdido de vista el propósito que Dios tenía con ellos, que consistía en ser el canal a través del cual serían benditas todas las familias de la tierra. Esto lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 12, versículo 3. Dios había dicho que a través de ellos iban a ser benditos todas las familias de la tierra. Ellos tenían el compromiso, la responsabilidad de poder bendecir a otros con lo que Dios les estaba dando. Ahí lo tenemos. Bendeciré. No, creo que es el antes. ¿Qué es el 3? A ver. Y serán benditas en ti. Versículo 2, es el anterior. Ahí está. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serán bendiciones. Y serás de bendición. Ese era el propósito que Dios tenía con ellos. Pero habían perdido ese compromiso con Dios. Esa bendición que tenía que ser para el pueblo y a los fines, a aquellos que iban a ese lugar, digamos. Ahora, cuando yo pensaba en esto, decía, el cuidado que debemos tener y el temor que debemos tener al Señor a transmitir el mensaje. Muchas veces, por creernos hijos de Dios, nos podemos llegar a convertir a través del conocimiento de la palabra de Dios legalistas. Y antes de transmitir un mensaje de Dios, nos transformamos en un obstáculo para el mensaje. El mensajero termina siendo un obstáculo para el mensaje de Dios. ¿Cuánto cuidado y cuánto temor debemos tener cuando debemos transmitir lo que Dios quiere que transmitamos? El orgullo de ser el pueblo escogido los hizo a algunos ciegos a la realidad y el aspecto religioso y político. No veían la necesidad de aquel de conocer a Dios, de ser bendecidos. Ellos se habían apropiado de tal bendición y eran egoístas por la falta del cumplimiento, porque tenían la ley y conocían la ley.
Tal es así que aun cuando el Señor mismo está enseñando a los judíos, a aquellos que habían creído en Él realmente, ellos no lo reconocieron como el Mesías, sino que confrontaron con Él. Ahora fíjense, conociendo toda la ley y de todos los profetas que hablaban, vinieron y sus ojos estaban velados. No habían conocido a Jesucristo, quien estaba y enseñaba. Esto lo vamos a encontrar en Juan capítulo 8, cuando el Señor le tiene que confrontar a ellos mismos, diciéndoles que no eran hijos de Dios. Y usa palabras duras el Señor Jesucristo, porque dice, ustedes son hijos del diablo. Vayamos a Juan capítulo 8. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que le habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces ellos dijeron, ¿cómo libre? Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú libre? Entonces el Señor tiene que confrontar con ellos mismos. Le dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seré verdaderamente libre. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca de mi padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestros padres, le dice. El Señor allí no está compartiendo su Padre, porque el Padre era Dios. Y entonces le dice, vuestro Padre. Entonces ellos le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si vuestro Padre fuera Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre, que os hablé de la verdad, la cual oí Dios hizo esto a Abraham. Y después continúa el Señor confrontando con ellos mismos. Les muestra la realidad en la cual ellos estaban viviendo, no la realidad que conocían. Y muchas veces nosotros tenemos que ser confrontados por la palabra de Dios para darnos cuenta la verdad en la cual vivimos, no por lo que conocemos. Qué interesante es, hermano, discernir lo que Dios quiere que hagamos, lo que Dios quiere que conozcamos primeramente. Entonces ellos se basaban, como dije recién, en la herencia. He aquí, tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y ahora vamos por el conocimiento y conoces, dice su voluntad, instruido por la ley, aprueba lo mejor, lo que decíamos recién. La palabra de Dios le mostraba qué era lo mejor y qué era lo peor, por lo cual ellos juzgaban a los demás. Era la falsa seguridad en el conocimiento de la ley. Ellos conocían y le encantaba recitar textos del Antiguo Testamento, dar consejos a otros, exhortar a otros, pero nunca autoexaminarse a uno mismo la vida que llevaban. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estamos haciendo con respecto a lo que Dios dice? Con respecto a lo que Dios manda. El conocimiento académico, si no lo bajamos al corazón y solo es superficial, es inútil para uno mismo, pero también para Dios. Yo puedo tener todo el conocimiento académico, pero si no lo bajo, no lo discierno, no lo vivo, es muy difícil que pueda ser útil para mí. Para otros quizás sí,
Y seguro que sí, porque la palabra de Dios es la que tiene poder. Yo puedo transmitir la palabra de Dios y el otro, si lo toma a bien y lo discierne a bien y lo baja a su corazón, la palabra hace efecto. El Espíritu obra y las vidas son transformadas. Pero yo sigo igual, porque tengo el conocimiento, pero no lo pude practicar. Ahí está la diferencia. Y ahí está la manera en que Dios quiere que andemos. Dice el versículo 20, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, adultera. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegios. Fíjense en lo que tiene que confrontar Pablo y le tienes que decir. ¿Cuánta convicción tenía Pablo para pararse enfrente y decirle las cosas que tenía que, lo que ellos hacían realmente? Ahora me llamó la atención aquí en el versículo 20, dice, instructor de los indoctos, aquellos que no conocían, aquellos que eran, en aquel momento eran los gentiles, que no tenían la ley. Ellos se creían maestros y le enseñaban a ellos. Pero también dice que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Y me llamó la atención esto. ¿Cómo que tienen la forma de la ley, de la ciencia y de la verdad? Bueno, cuando me puse a ver esto, la forma en el original es morposis, no es la metamorfosis, sino morposis. Y esto quiere decir que es algo como que tiene un parentesco, digamos, es una forma que el significado es un bosquejo, que también se puede traducir como una apariencia. Como algo imaginario, digamos, la verdad en la cual ellos tenían forma de la verdad, pero era su manera. Ahora Pablo cuando quiere hablar de esto también utiliza este mismo concepto, esta misma palabrita, allí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, donde habla de los falsos maestros de los últimos tiempos, donde habla de los engañadores de los últimos tiempos. En ambas palabras, o sea, en ambos versículos tiene el mismo concepto de falsificación. Ahora, qué difícil es cuando tenemos la verdad y tenemos una falsa verdad. ¿Cómo identificamos una de las otras? Siempre cuando hablamos de esto y directamente nos vamos a lo más cotidiano, ¿no? Decimos, che, tengo un billete, este es falso y este es verdadero. Pero eso lo conoce el que está todo el tiempo con eso. A mí hoy en día si me dan, es más, ni lo conozco, pero si me dan $1 lo voy a agarrar cualquiera. Pero el que conoce te va a decir esto es y esto no es. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo con la verdad. Y es lo que tenemos que adaptar nosotros como hijos de Dios. Tenemos que estar pegados todo el tiempo a la palabra de Dios para conocer la verdad de Dios y aplicarlo en nuestra vida, para que cuando te vean no seas una apariencia de hijo de Dios, sino que seas un verdadero hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios no dice que lo es, sino que lo muestra que es. Y eso tenemos que ser vos y yo. Primeramente yo. Cada día es la lucha de ser un hijo de Dios. Porque aparentar podemos aparentar muchos. Tomar forma podemos tomar forma muchos. ¿De qué manera? Y bueno, sí, salgo con la Biblia bajo el brazo. Todos los domingos vengo a la iglesia. Me voy porque jugamos, porque
compartimos, porque actividades, y todo el tiempo. Y soy parte de una iglesia. Pero ¿somos verdaderos hijos de Dios? ¿Hacemos lo que a Dios le agrada? Entonces ellos tenían esta forma en la cual no era la absoluta verdad. Versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y ahí está en la respuesta del versículo 23, que lo salteamos: tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Es decir, ellos se jactaban que tenían la ley, que conocían la ley, pero por no cumplir la ley, aquellos por lo cual habían comprendido, deshonraban a Dios. Lo avergonzaban, porque no daban testimonio de la vida que llevaban. Qué fuerte es esto. Y quizás a nosotros hoy nos parezca fuerte la palabra, dura la palabra, sí. Pero imagínate Pablo, a frente de cuántos judíos. Él tenía convicción del Evangelio, en el cual, como dije antes, no se avergonzaba, porque era poder de Dios. Pero por sobre todas las cosas, Pablo tenía una vida transformada, que le daba autoridad para estar enfrente y para decirlo. Que el Señor nos ayude, hermano, a tener esta autoridad con el cumplimiento de la palabra de Dios. Por eso, cuando pensaba en todo esto, le pedía al Señor: Señor, que seas tú hablando y no yo quien estoy enfrente, quien todos los días, Señor, te tengo que pedir perdón, porque falto. Por eso, hermanos, una vez más, y creo que muchas veces lo dijimos, la mirada del Hijo de Dios tiene que estar allí en la cruz de Cristo. La mirada del Hijo de Dios tiene que estar centrada en aquel que es fiel y verdadero, el que no cometió pecado. No pongas la mirada en un líder, no pongas la mirada en un pastor, no pongas la mirada en alrededor, porque vamos a cometer errores, porque cometemos errores, pero Dios es fiel. En Él tiene que estar la mirada. A Él tenemos que seguir, porque Él es el ejemplo. Ejemplo es dado para que sigáis mi pisada. El Señor es el único ejemplo. Y Pablo decía: sé imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Qué peso tenía Pablo, hermanos, para transmitir la verdad de Dios? Que el Señor nos ayude al menos a ser un poquito de lo que Pablo fue. Versículo, entonces, como dijimos, versículo 24, y aquí tenemos la falsa seguridad en el conocimiento. Pero por último vamos a ver la seguridad en el rito, en lo que ellos hacían, en lo ceremonial, en lo cultural, en lo religioso. Dice el versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guarda la ley. Ellos tenían el rito de cumplir la ley, porque claro, la circuncisión fue dada, fue instituida por Dios allí. En Génesis capítulo 17 vamos a encontrar: Dios había instituido la circuncisión como una marca del pacto con Abraham y su descendencia, declarando que de edad de 8 días todo varón debía ser circuncidado. Eso era lo que ellos tenían como ley y como algo que lo distinguía.
Era una marca que ellos tenían, pero no para ser salvos, sino para recordar quién era Dios y lo que Dios demandaba de ellos. Hoy en día podemos confundir lo que hacemos como iglesia, es decir, en un bautismo, es decir, en congregarnos, en cuántas cosas que tenemos como fieles y que lo tenemos que hacer y no, y lo tomamos como una religiosidad y no venimos a los pies de Cristo con un corazón dispuesto y humillado. Eso es lo que Dios quiere que hagamos realmente. Ahora, mucho tiempo después, fíjense, no se sabe por qué, pero Moisés no había circuncidado a uno de sus hijos. Y cuando Dios llama a que volviera a Egipto, entonces en el camino dice que le sale y tenía que ser liquidado, tenía que ser muerto. Entonces toma a su esposa Séfora allí y circuncida. Y entonces dice que es librado. Esto lo vamos a encontrar en Éxodo, capítulo 4. Ahí tenés toda la historia. Ahora, cuando yo pensaba en esto, me hacía reflexionar que para los mandamientos de Dios no es exclusividad de alguien. Todo aquel que conoce la ley de Dios debe obrar conforme a la voluntad de Dios. Qué maravilloso es esto. Es el compromiso que tenemos todos como hijos de Dios. Nos lleva a reflexionar que cuando escuchamos la palabra de Dios debemos hacernos cargo. Debemos saber lo que Dios nos habla. Debemos comprender lo que Dios quiere hablarnos. Entonces continúa Pablo diciendo, si pues el incircunciso guardase la ordenanza de la ley, ¿no será tenido en su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, ellos lo habían hecho, pero no cumplían toda la ley. Era una marca superficial, si se quiere decir. Era algo que no llevaban en el corazón. Dice, pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, no tenía valor alguna si no se tomaba conciencia de lo que se hacía. Y esto me hacía pensar de que muchas veces las decisiones en las cuales tomamos, si no la tomamos con el Señor, si no la tomamos realmente como un hijo de Dios arrepentido de nuestro pecado, es superficialmente. Muchas veces tenemos que preguntar acerca del bautismo cuando hablamos de estas cosas. A veces pensamos que al ser bautizado ya está, yo soy parte. Pero tenemos que tomar conciencia y discernir qué es lo que estamos haciendo, qué testimonio estamos dando. No se queda solamente en un acto de obediencia, sino se queda en el corazón para obedecer a Dios, porque ese es el testimonio que damos. La marca verdadera del Hijo de Dios no es un símbolo externo, tal como la circuncisión, o hoy podemos decir un bautismo, sino una condición del corazón que teme a Dios. Eso es lo que te va a identificar como hijo de Dios, la marca que llevas en tu corazón con temor como hijo de Dios, obediente a su palabra.
Dice el versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, como dije recién, ni es la circuncisión la que se hace en la carne, exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, perdón, del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, todo lo que yo hago, toda la alabanza, todo lo que estoy expresando a Dios, si no lo hice de corazón, no viene. Debo alabar, debo adorar a Dios con el sentir de que Dios me amó y se entregó en una cruz por mí. Me limpió, me perdonó, me restauró y me dio una nueva vida. No por el conocimiento de saber qué canción le agrada o qué le gusta a Dios. Debemos discernir qué es lo que hacemos. Cuando alabamos, cuando adoramos. Muchas veces lo decimos, ¿no? Y lo escuchamos. Es el momento que más le mentimos a Dios en la alabanza. Y debemos ser sinceros. Debemos hacernos cargo. Muchas veces cuando cantamos, cantamos y cantamos, no analizamos las canciones. Pero adoramos y alabamos a Dios. Qué bueno es que podamos discernir y escuchar la palabra de Dios para que despierte la verdadera fe en el Hijo de Dios. Pablo va a decir más adelante allí en Romanos 10, 17 que la fe es por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? No se contradice con la Biblia, porque la palabra en sí no tiene poder si vos no la tomás como parte de Dios. Los judíos la tenían la ley por herencia, porque se lo merecían. Nada merecemos. Es la gracia de Dios que cada día está con nosotros y nos dio el privilegio de hoy tener la palabra viva y eficaz, la que tiene poder para transformar. Pero vuelvo a insistir, si la tomás como parte de Dios. La alabanza recibida por el judío o el gentil verdadero no viene de los hombres. El que realmente adora, adora en espíritu y en verdad. El verdadero Hijo de Dios alaba por lo que siente y no por lo que sabe. La alabanza que Dios recibe es del Espíritu y en verdad, en Juan 4:23. Esos verdaderos adoradores es lo que Dios busca y que podamos ser ellos, adoradores en espíritu y en verdad, que alaban a Dios por lo que Él es, por lo que Él hizo. Pero sí por el conocimiento de saber de que la palabra nos ha declarado quién es Dios. Ese es el propósito de la ley. La palabra de Dios, la ley de Dios es llevarnos a confrontar con la vida de pecado del hombre. Y el propósito es llevarnos a los pies de la cruz para conocer la verdad de la obra de Cristo, en que murió en una cruz por vos y por mí para limpiarnos nuestro pecado. Hermanos, que el Señor siga hablando a nuestro corazón y hacernos consciente de que somos hijos de Dios realmente, que somos hijos de Dios y somos bendecidos por Dios, pero que muchas veces perdemos esa bendición de Dios por no obedecer lo que Él nos dice en su palabra. Cuán hermoso es ser bendecido, ¿verdad? Pero ¿cuánto nos cuesta a veces cumplir lo que Dios quiere? Que el Señor nos ayude una vez más a poder discernir y a poder seguir creciendo en esto, en el estudio de la palabra y poder conocer más a Dios. Estas son palabras duras de Pablo a los judíos, pero a veces tenemos que ser confrontados con la palabra para poner los pies en la tierra
y darnos cuenta que necesitamos un Dios salvador. Necesitamos un Dios de misericordia, necesitamos un Dios que nos guíe. Que el Señor bendiga en esta noche su palabra y podamos nosotros seguir meditando y reflexionando en ella. Volvamos a leerlo, volvamos a meditarla. Y pidámosle a Dios que nos ayude a hacer su voluntad. Oramos. Buen Dios y Padre, Señor, cuántas gracias te damos una vez más por permitirnos, Señor, confrontarnos a nosotros mismos, Señor, con nuestra realidad, nuestras vidas. Señor, tu palabra nos enseña que el Padre a quien ama corrige. Y a veces, Señor, nos cuesta entender que tenemos que ser corregidos. A veces, Señor, nos cuesta aceptar que tu corrección a veces dura. Pero, Señor, ¿cuán necesaria es para nuestras vidas? Señor, te pedimos que tu misericordia, Señor, nos alcance cada día y nos haga comprender la necesidad, Señor, de vivir conforme a tu voluntad. Señor, queremos ser bendecidos todo el tiempo, Señor. Pero sabemos también, Señor, que nos cuesta obedecer. Tú eres un Dios que no te cansas de bendecir, que eres infinito en misericordia, que te duele, Señor, cuando nos va mal, cuando erramos, cuando flaqueamos, cuando te faltamos. Señor, a veces lo hacemos inconscientemente de la vida que llevamos. Pero te pedimos, Señor, haznos dar cuenta que necesitamos de ti. Para conocer, Señor, la verdadera seguridad. Haznos cada día, Señor, estar al lado tuyo. A través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, a través de la oración, a través de la comunión. Haznos, Señor, hacer un cuerpo, una iglesia que te adore en espíritu y en verdad. Lo dejamos todo en tus manos, Padre. Bendícenos, acompáñanos. Gracias, Señor, por todo lo que nos bendice. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Perdónanos, Señor, por tan poco que a veces te podemos ofrecer. Dejamos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.